Entonces, a continuación, iniciaremos la sesión temática número 4 sobre las soluciones basadas en la naturaleza en la recuperación económica. Tendremos como moderadora a Rosa Morales Arabia. Ella es magíster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España, el CEMFI. Cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de cambio climático, recursos naturales, financiamiento climático y desarrollo sostenible. Actualmente es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y profesora asociada del Departamento de Economía de la Pontífica Universidad Católica del Perú. Fue directora general de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente y asesora del despacho viceministerial de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales. Rosa, te cedo la palabra, pero antes quisiera disculparme porque aquí tenemos un error en el título, pero como todos saben, es la cuarta sesión sobre el rol de las SBN en la recuperación económica. Rosa, por favor. Muchas gracias, Nicole. Efectivamente, cuando estuvimos viendo cómo la mejor manera de transmitir varias de las ideas y de las posibilidades que tienen las soluciones basadas en la naturaleza, no podíamos dejar pasar la coyuntura que estamos viviendo. Y por eso planteamos esta sesión en la que los panelistas que tenemos y nuestra expositora van a tratar este tema con nosotros el día de hoy. Cécile Girardin es doctora en Ciencias por la Universidad de Oxford, máster en Tecnología Ambiental por el Imperial College y artista. Podemos visitar su página web y ver ahí todo su arte. Ella nos ha ayudado mucho también con nuestro logo que aparece aquí a la derecha arriba. Actualmente es directora técnica de la Iniciativa sobre Soluciones Basadas en la Naturaleza de la Universidad de Oxford. Es miembro del Centro Oxford de Bosques Tropicales, Red de Biodiversidad de Oxford y exalumna de la Escuela Oxford Martin, y también apoya activamente el programa de comercio ilegal de vida silvestre en la Escuela Martin. Tiene más de 15 años de experiencia en el campo, trabajando en bosques tropicales alrededor del mundo, combinando con el análisis de la política pública en cambio climático con un enfoque multidisciplinario. Ha realizado diversas y sendas colaboraciones y publicaciones al interior de la Universidad de Oxford con diversos departamentos y en otros espacios globales. Gabriel Quijandría, a quien muchos de los presentes conocen, es viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales en el Ministerio del Ambiente. Ha desempeñado este cargo entre el 2011 y 2016 y actualmente desde el año 2019. Es profesional en gestión ambiental y en recursos naturales, con 20 años de experiencia. Experto, bueno, diría que más, ¿no? Seguramente. Experto en formulación, implementación y evaluación de políticas ambientales, con énfasis en cambio climático, financiamiento para el desarrollo sostenible, conservación de la biodiversidad. Ha sido director regional para la región Andes Amazónicos del Conservation Strategy Fund, copresidente del Fondo Verde del Clima, representando al Perú, representante de The Nature Conservancy en el Perú y director técnico del Fondo para las Áreas Naturales Protegidas de nuestro país. Ha realizado labores de consultoría en el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, en varios lugares. Licenciado en Sociología por la Universidad de la República de Uruguay, máster en Gestión de Recursos Naturales por INCAE Business School en Costa Rica. James Leslie también nos acompaña. Él es asesor técnico de cambio climático y ecosistemas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en nuestro país. Es responsable de gerenciar un portafolio referido a cadenas de valor y paisajes sostenibles, cambio climático, finanzas ambientales y conservación de la biodiversidad. Antes de integrarse al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha colaborado con el Banco Mundial, la Universidad de Yale, el Fondo Mundial para la Naturaleza y The Nature Conservancy en varios países. Cuenta con una maestría en Ciencias Ambientales con especialización en Gobernanza Forestal y un MBA, ambos obtenidos en la Universidad de Yale. Hizo su carrera universitaria en Biología y Educación en la Universidad de Brown en los Estados Unidos. El señor Fermín Chimatani es profesional técnico del pueblo Harakbut, con más de 20 años de experiencia en la gestión de organizaciones indígenas regionales y nacionales dentro del ámbito de las reservas comunales en el Perú.
Preside en este momento la Asociación Nacional de Ejecutores de los Contratos de Administración de las Reservas Comunales del Perú, ANECAP, organización indígena nacional que representa a los 10 ejecutores de contratos de administración de las reservas comunales de nuestro país, que agrupan a 200 comunidades nativas de 19 pueblos indígenas. Es líder indígena con experiencia en manejo de proyectos de conservación y desarrollo en el ámbito de la Reserva Comunal Amaracaeri y su paisaje asociado en Madre de Dios, así como en el ámbito de las 10 reservas y sus territorios comunales aledaños. Es expositor internacional para temas Red Plus indígena amazónico y el modelo de cogestión entre pueblos indígenas y el Estado peruano. Alonso Zapata es jefe del equipo de gestión ambiental y servicios ecosistémicos de Sedapal, es ingeniero agrónomo con estudios de maestría en gestión de recursos hídricos, diplomado en gestión ambiental y especialización en gestión pública. Con más de 20 años de experiencia en la gestión del agua, ha trabajado en las sedes desconcentradas y la central de la Autoridad Nacional del Agua, asimismo en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Está a cargo de la implementación de los proyectos de infraestructura natural y mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos de Sedapal. Les damos la bienvenida a todos nuestros panelistas y a nuestra expositora. Y en este punto, sin mayor preámbulo, le voy a dar la palabra a Cecil para que nos pueda hacer su exposición. Gracias, Rosa. Aquí estamos. ¿Puedes ver esto? No ves esto. Se ve, pero todavía no en pantalla completa. Ya como la última vez. Así Voy a probar otra vez. ¿Aquí? Ahora sí, muy bien. Bueno, gracias. Gracias, Rosa, y gracias a toda la equipa de NBS Perú para organizar estos diálogos digitales. Soy aquí hoy para ofrecer una visión general de los mecanismos financieros para las soluciones basadas en la naturaleza. Voilà. Bueno, primero, el financiamiento para la biodiversidad es aquella fuente de financiamiento que contribuye con actividades que tienen como objetivo conservar, restaurar y evitar impactos negativos en la biodiversidad y servicios ecosistemas. Un reporte reciente del Banco Mundial sobre el estado actual del financiamiento privado para la biodiversidad concluye que, primero, los esfuerzos por implicar al sector privado por evitar impactos negativos, conservar, restaurar y usar sosteniblemente a la naturaleza no están satisfaciendo las necesidades. Entonces, existe una gran brecha de financiamiento en este sector. Concluye también que, en general, el mercado financiero sostenible está creciendo rápido, pero el financiamiento de la biodiversidad se mantiene como un pequeño porcentaje del total. Entonces, son oportunidades perdidas que tenemos aquí. Y también el financiamiento de la biodiversidad sigue siendo pequeño, con un monitoreo imperfecto y también dominado por el financiamiento público. Entonces, por esta exposición voy a concentrarme sobre el sector privado. Aquí son acciones por grupo de interés. Las acciones implementadas y los requerimientos para alcanzar el éxito son diferentes, puedes ver aquí, y depende de los actores proveedores de financiamiento. Entonces, si puedes ver, para los requerimientos para alcanzar el éxito son listados aquí.
Y actores proveedores del financiamiento son aquí, sectores público, sector privado y bancos multilaterales de desarrollo. Si miras, por ejemplo, en el sector privado, lo que es importante es la transparencia, capacidad, conformidad. Perdón. Bueno, recientemente están sugiriendo múltiples puntos de entrada para la inversión privada en naturaleza. Y estos incluyen inversión de impactos, bonos temáticos, por ejemplo, los bonos verdes, azules y los bonos de conservación, y normas e iniciativas voluntarias, por ejemplo, los principios de Ecuador y los compromisos corporativos de sostenibilidad. Estas son las dos dimensiones. Esto es una nueva frontera en los mercados financieros y el éxito de proyectos se mide con dos dimensiones para movilizar el financiamiento desde el sector privado. Estas incluyen el impacto en la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas y la rentabilidad ajustada al riesgo. Y puedes ver que los proyectos que maximizan las dos, el impacto de la biodiversidad en los servicios ecosistemas y la rentabilidad ajustada, son proyectos en los que los servicios de los ecosistemas se monetizan o crean co-beneficios a través de actividades comerciales. Entonces, habemos hablando de lo que en el sector privado, la compensación de los riesgos financieros relacionados con el cambio climático se ha avanzado en la última década. Pero el problema es que no podemos decir el mismo sobre la pérdida de la biodiversidad. Y la incorporación de riesgos es muy importante por el sector privado. Y sin embargo, un análisis del Foro Económico Mundial muestra un aumento de la percepción del riesgo de pérdida de la biodiversidad en los últimos 3 años. Puedes ver esto muy claramente aquí en 2018, 2019 y 2020. Estos son los perceptos del riesgo de pérdida de biodiversidad. Pero existe una variedad de mecanismos financieros para aumentar el flujo de inversión hacia proyectos de SBN. Pero de esto, los sistemas de cap and trade, no sé si se dice tope y comercio, generalmente se consideran uno de los mecanismos más eficientes para reducir emisiones en todos los sectores. Esto implica compensación y es por eso que hablamos mucho de compensación de carbonos. Por esto, hemos recientemente publicado los principios de Oxford para alcanzar emisiones neta cero, que son para lograr compensación de carbono alineadas con emisiones neta cero. Y estos principios son, en un nutshell, en sumario, son reducir emisiones, usar compensaciones de alta calidad y revisar regularmente la estrategia de compensación a medida de que evolucionan mejores prácticas. También cambiar hacia compensaciones para remover carbono. Entonces, significa remover carbono en lugar de evitar emisiones. Cambiar hacia almacenamiento de la alta duración. Entonces,
pensar en la duración de estos almacenamientos y apoyar el desarrollo de compensación de carbono alineadas con emisiones netas cero. Significa que resulten en lograrnos net zero en aproximado la media de este century, 2050. Y aquí puedes ver una clasificación de estas compensaciones de carbono. Y puedes ver que estas carbono removal, here, cómo está generando la compensación. Si es remover carbono, estos son los que debemos priorizar. Y también cambiar hacia almacenamiento de alta duración. Y si miramos los proyectos de NBS, son aquí emission reductions with short-lived storage, entonces no tienen demasiada alta duración, y aquí. Mientras que las compensaciones, entonces los principios de Oxford para lograr compensación de carbonos alineadas con emisiones netas cero recomiendan que las soluciones a base naturales son importantes, ¿cierto? Pero que no focusen solamente en carbonos. Y lo que dicen en el texto es que mientras que las compensaciones de carbono pueden ayudar a financiar parte de este trabajo, tales esfuerzos deben ser valorados y financiados por los múltiples beneficios que generan, no incidentalmente a través de compensaciones de carbono. Entonces, ahora hablamos también de compensaciones para la biodiversidad. Y estos son resultados de conservación medibles obtenidos a partir de acciones diseñadas para compensar impactos adversos a la biodiversidad a partir de proyectos de desarrollo, los cuales persisten después de haber tomado medidas apropiadas para evitarlos, minimizarlos y de restauración. Y la jerarquía de conservación que está ilustrando aquí es una herramienta que guía a los usuarios a limitar tanto como sea posible los impactos negativos sobre la biodiversidad por parte de los proyectos de desarrollo. Es un marco fundamental que utilizan muchas metodologías que hemos visto recientemente. Por ejemplo, los objetivos de bases en la ciencia para la naturaleza, no sé si es como se dice en español, pero los Science-Based Targets for Nature. También los principios de Oxford por la compensación de carbono. Y muchas otras metodologías que vemos en este tiempo. Entonces, por fin, solo tengo un ejemplo que tenemos de un artículo que se publica en Nature Sustainability recientemente en septiembre, y es un ejemplo sobre subsidios gubernamentales. La investigación trabaja sobre los efectos de los subsidios por parte del gobierno de Chile para financiar nuevas plantaciones. Han visto que como resultados la era de plantaciones se ha expandido en 1.3 millones de hectáreas desde 1986. La mayor parte de esta expansión hubiera ocurrido sin los subsidios del gobierno. Sin embargo, la expansión de plantaciones, que fue un resultado directo del subsidio del gobierno, no fue exitosa.
A pesar de la presencia de regulaciones que dictan que la expansión no puede realizarse a expensas de bosques nativos, el poco esfuerzo realizado para su ejecución ha permitido que el subsidio impulse la reducción a grande escala de la cobertura forestal nativa. Entonces, las ganancias de carbono a partir de la expansión de las plantaciones han sido opacadas por las pérdidas de bosques nativos. Y sin embargo, si este subsidio hubiera sido debidamente aplicado y los bosques nativos no hubieran sido eliminados por las plantaciones, este esquema seguro por el gobierno hubiera resultado en un modesto incremento de 570 kilotón carbono en el almacenamiento de carbono. Los autores entonces demuestran claramente que los esquemas del gobierno para expandir la cobertura forestal pueden fallar en alcanzar los beneficios de almacenamiento de carbono si no son aplicados correctamente y, por supuesto, si no ofrecen una protección apropiada para los bosques nativos. Este proyecto refuerza la importancia de priorizar medidas para evitar la deforestación, siendo un camino clave hacia la SBN. Espero que esto da una sumaria muy rápido de todos los mecanismos financieros para SBN. Muchas gracias. Y Rosa. Muchas gracias, Cecil. Invitamos a todos nuestros panelistas, por favor, a encender sus cámaras. Entonces, ahora vamos a pasar un poco como la dinámica de las sesiones anteriores, a 2 rondas de preguntas. Una primera que está más relacionada a la visión de cada uno de los panelistas. Recordemos que esta es una mesa que pretende ser o traer una discusión multiactor. Tenemos representantes del gobierno, de la sociedad civil, de la cooperación, del sector privado, de los pueblos indígenas, para intercambiar un poco visiones. Y en la segunda ronda vamos a reflexionar ya un poco más sobre este tema coyuntural de cuál puede ser el rol, cuál es el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza. Cecil nos ha presentado una reflexión, nos ha llevado hacia la frontera de la investigación en los temas de financiamiento, tanto por el lado del cambio climático como por el lado de la biodiversidad, y estos conceptos, estos nuevos conceptos, estas nuevas corrientes, la introducción del riesgo, cómo el riesgo puede ser tratado para que el sistema financiero mire estos temas también y los pueda trabajar e impulsar. Entonces, sobre todo esto vamos a ir conversando a lo largo de esta sesión. Estamos un poquito pasados de tiempo, pero felizmente no tanto, con lo cual vamos a tratar de quedarnos en el tiempo convenido. Y finalmente haremos una ronda de preguntas. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Vamos a recoger las preguntas y vamos a plantearlas a los panelistas y a la expositora. Entonces vamos a empezar con el viceministro Gijandría. Sabemos que el Ministerio del Ambiente tiene una amplia trayectoria en impulsar el enfoque ecosistémico y en parte es gracias al trabajo que tú haces, Gabriel. En este marco, ¿cuál es la visión desde el Ministerio del Ambiente sobre las soluciones basadas en la naturaleza? Por supuesto, la pregunta puede ser mucho más amplia, ¿no? Estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de instrumentos, que son los que, en parte, los que nos ha traído Cecil y los que ya trabaja el Ministerio. Gabriel, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí. ¿No tienes video? Según esta cosa, sí, pero no sé. ¿Sí? Ok. ¿Me ven o no? No. Yo no sé, Nicole. No, Gabriel, no lo estamos viendo, solo una pantalla en negro. Bueno, pero mientras se soluciona, Gabriel, dale, vamos a ver. Ya. A ver, muchas gracias Rosa por la invitación en primer lugar, y gracias Cecil por la presentación.
muy interesante, me llamó mucho la atención la última referencia a esta evaluación sobre el efecto del programa de subsidios para reforestación de Chile. Es interesante que estos que se presentan pues como una gran, en algunos casos como una gran panacea, cuando se evalúa pues a profundidad, resulta que era algo que tal vez no necesitaba tanta ayuda, tal vez no necesitaba tanta muleta como para generarse, ¿no? Es bueno poder tener estos análisis. Desde el Ministerio del Ambiente la idea que ha estado permanentemente dando vueltas y que en realidad se ha vuelto aún más fuerte a partir de la coyuntura en la cual estamos, ¿no? La coyuntura generada por el COVID, que es finalmente una expresión de un vínculo disfuncional con la naturaleza, ¿no? Es que necesitamos superar esta mirada de la naturaleza como un opositor, ¿no? Como un rival al cual tenemos que dominar y que nos plantea problemas. Y entenderlo más bien como un aliado que nos permite construir soluciones. Claro, con soluciones que dependen de que nosotros estemos en capacidad de lograr desplegar la fuerza de la naturaleza a favor de nosotros, para generar soluciones vinculadas a retos de desarrollo, a retos de gestión ambiental generados por nosotros mismos, por nuestra falta de gestión, ¿no? Y en ese sentido, nuestro esfuerzo está en los últimos años muy dirigido a ver, o sea, cómo hacemos para que los ecosistemas y las contribuciones de los ecosistemas, como se les llaman ahora los servicios ecosistémicos, sean identificados como un bien público, ¿no? En primer lugar, como un bien público. Entonces, al ser un bien público, resultar ser pasible de recibir inversión pública, o sea, de convertirse en algo tan importante como la seguridad ciudadana, como la educación, como la salud, ¿no? Entonces, en esa línea venimos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Economía y Finanzas en todo el tema de la generación de lineamientos para inversión en conservación y recuperación de diversidad biológica. Hemos incorporado un poco más recientemente, esto viene desde el 2014 más o menos, más recientemente hemos incorporado este concepto o este enfoque de infraestructura natural, que hemos logrado incluirlo, por ejemplo, de manera transversal cuando se dio la discusión o la transición del Sistema Nacional de Inversión Pública a InviérteP, ¿no? Se pudo incluir este concepto de infraestructura natural dentro de las acciones o de los tipos de inversiones elegibles por InviérteP. Hemos ido avanzando posteriormente, incluyendo este tema, por ejemplo, en reconstrucción con cambios, ¿no? O en el herramental o en la caja de herramientas que está disponible para reconstrucción con cambios. Y más recientemente hemos trabajado, por ejemplo, en una línea de facilitar este tipo de inversiones con recursos públicos en este tema de lo que se llaman los EORs, ¿no? Que son estos instrumentos que lo que buscan es generar mantenimiento, ¿no? O sea, que se crean para hacer mantenimiento de una posta médica o de un aula, por ejemplo, trasladando esa misma idea hacia el tema y aplicándola a los ecosistemas. O sea, ¿en qué medida la recuperación del servicio ecosistémico funciona como un mantenimiento de este servicio y por tanto no tiene que pasar pues por todo la moledora de carne que resulta pues un proyecto de inversión pública tradicional en el Perú, que además, o sea, si lo vemos en términos de quién lo va a realizar exactamente en el campo, por lo general va a ser una municipalidad rural, digamos, resulta pues todo un reto llevarlo adelante. Nuestro esfuerzo más reciente, y aquí termino, está concentrado en ver cómo hacemos para también poder desplegar el impulso del sector privado. O sea, cómo hacemos para impulsar, por ejemplo, la utilización de un instrumento exitoso como las obras por impuestos, que se han aplicado, como digo, de manera exitosa en la construcción de infraestructura, en la construcción de ciertas condiciones logísticas, digamos, para resolver problemas de desarrollo, cómo aplicarnos a la inversión verde, a la inversión en infraestructura natural, haciendo
nuevamente puedan ser percibidos como inversión interesante. Parte de eso se está impulsando también, por ejemplo, desde iniciativas como Acoafondo, desde diferentes entidades con las cuales venimos trabajando de manera muy cercana y que creemos que van en la línea de poder plantear soluciones de largo plazo, además para incorporar de manera más eficiente a la naturaleza como parte de la solución. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muy interesante, efectivamente. Muchas de las decisiones económicas, no solamente en nuestro país, en todo el mundo, diríamos, o casi en todo el mundo, pasan por reconocer y hacer un análisis costo-beneficio, ¿no? Y también cómo los bienes, que en este caso tú estás planteando como bienes públicos o servicios y bienes públicos, requieren, por lo tanto, un tratamiento como tales, ¿no? Y una mirada desde las finanzas públicas también. James, desde el PNUD, ya desde hace mucho tiempo, se han venido impulsando el enfoque de adaptación basada en ecosistemas de manera consistente, y no solamente de manera consistente, sino con una mirada amplia, con una mirada muy interesante y diversa, ¿no? En las montañas, en los Andes, las lomas, Amazonía. A lo largo de este seminario hemos tenido esa mirada, nos han traído los proyectos que maneja el PNUD. ¿Qué elementos comunes puedes destacar de todas estas intervenciones en estos diversos ámbitos? ¿Qué lecciones aprendidas han podido obtener de ellas? Y en particular en términos de su potencial escalamiento y aporte al desarrollo sostenible. Y por supuesto eso está relacionado a los objetivos de desarrollo sostenible también. Muchas gracias. Escucho cierto eco. Espero que me escuchen bien. Sí. Y un saludo a los otros colegas que me acompañan en el panel. Un saludo a Cecil. Gracias por la presentación y gracias por la invitación para acompañarles hoy día. Efectivamente, hemos escuchado durante estos 2 días múltiples experiencias, no solo acompañadas por el PNUD, sino por diferentes actores, por el mismo Estado, que, por cierto, podemos de ellas encontrar algunos elementos en común y creo que algunas lecciones aprendidas que nos permiten dar un salto cualitativo hacia una siguiente generación de soluciones basadas en la naturaleza aquí en Perú. Yo quiero resaltar, y cuidando el tiempo, yo diría que 6 lecciones aprendidas, elementos comunes que hemos intentado impulsar junto con el gobierno y los otros socios. Primero, la importancia de que las soluciones basadas en la naturaleza partan de una base de gobernanza sólida, una gobernanza que sea inclusiva con la participación de los diferentes actores y desde el territorio y a nivel territorial. Y creo que aquí una lección aprendida es que cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, es retador, digamos, identificar y definir bien la escala de intervención, ¿no? Si bien las intervenciones, las soluciones tienen que tener sus raíces a nivel local, en las comunidades mismas que se apropian de ellas, también reconocemos que estamos hablando de ecosistemas, estamos hablando de procesos de servicios ecosistémicos que trascienden fronteras de comunidades e incluso de distritos, provincias o incluso regiones. Entonces, hay que entender bien a qué escala impulsar las soluciones y eso va a variar de solución a solución y también va a variar según el ecosistema o la ecorregión en la que se está trabajando. No es lo mismo pensar en una solución basada en la naturaleza para el ámbito marino que para los Andes o para la selva. Y una vez definida esa escala, también luego hay que ver cómo acompañar esa solución a escala adecuada con las estructuras de gobernanza que corresponden y que esas estructuras de gobernanza también sean multinivel
multisectorial y multiactor para poder manejar estas escalas múltiples que se requieren para este tipo de intervenciones. La segunda lección aprendida es la importancia de asegurar la viabilidad económica. Y aquí hemos aprendido mucho haciendo análisis costo-beneficio de las medidas, de las soluciones, que luego incluso informan a las medidas de NDC del país. Y ese análisis de viabilidad económica también nos permite analizar los flujos de caja que se pueden generar a raíz de estas soluciones. Y a partir de ahí también, y la tercera lección aprendida, corriendo un poco con el tiempo, es que a partir de ese análisis de flujo de caja, luego podemos ver cómo manejar o cómo apalancar diferentes o aplicar diferentes mecanismos financieros. Hemos escuchado de Cecil sobre varios mecanismos que involucran al sector privado, pero hay que reconocer que en el caso de las soluciones basadas en la naturaleza, en muchos casos estas son inversiones percibidas de alto riesgo para el inversionista y que se requiere de un Estado fuerte que primero pueda crear las condiciones para que otras inversiones, tanto del sector privado, sector financiero, puedan ingresar. Finalmente, mencionar que, claro, aquí otra lección aprendida es que se ha identificado que se puede abordar múltiples beneficios, múltiples objetivos a través de las soluciones basadas en la naturaleza. Estos múltiples beneficios se debe mapear, se debe registrar para luego poder generar evidencia para la política pública. Y quiero cerrar también resaltando que a lo largo de estos años implementando estas estrategias y soluciones, que hemos ido adaptando, disculpen la redundancia, pero adaptando nuestro enfoque de adaptación basada en ecosistemas, que a veces uno piensa más en un modelamiento hacia el futuro, hacia el cambio, sobre el cambio climático, un énfasis en la predecibilidad que puede haber con los modelos. Hemos adaptado y evolucionado esa mirada hacia más una mirada de resiliencia frente a la incertidumbre, frente a las múltiples amenazas y riesgos que aparecen en los territorios y frente a los actores. Y aquí lo estamos viviendo. El contexto COVID, la recesión económica, hay incendios en algunas partes del país, vienen las lluvias, hay hasta riesgos políticos. Entonces, ¿cómo ir generando una cultura de resiliencia que luego puede también ser el pilar, el eje para estas soluciones basadas en la naturaleza? Perfecto. Muchas gracias, James. Gobernanza, la escala, asegurar la viabilidad económica e ir adaptándose ustedes mismos, ¿no? En su forma de la gestión adaptativa que le llaman. Al señor Fermín Chimatani, reconociendo mucho el trabajo que hace ANECAP, quisiéramos saber, en el marco de cómo la ANECAP ha mostrado cómo las comunidades toman las riendas de su propia gestión del territorio mediante un esquema de cogestión con el CERNAMP. Si nos puede comentar los aspectos más relevantes de esta experiencia, en particular, cómo se pueden hacer de estos esquemas procesos sostenibles en el tiempo. Buenos días. Gracias, Rosa, por la invitación. Y me siento honrado de compartir esta experiencia de trabajo que hacemos en los territorios de las reservas comunales con participación indígena, compartir un poco de lo que hacemos, ¿no? Bueno, en realidad nosotros, los pueblos indígenas, lo que buscamos es consolidar, ¿no?, la participación efectiva en igualdad de condiciones, en el comanejo, en la coadministración, la cogestión de las reservas comunales establecidas en nuestros territorios, en nuestros espacios ancestrales, ¿no?, a solicitud nuestra. Y pues este trabajo pues se da en 10 reservas comunales, ya, de 2.2 millones de reservas comunales
de administración directa de las comunidades indígenas socias a través de los ECAS, y además 2.8 millones de hectáreas de incidencia territorial con bosques y los paisajes asociados, ¿no? Las comunidades socias, donde están las 200 comunidades indígenas, 19 pueblos indígenas, totalizando casi 5 millones de hectáreas de bosques, ¿no? Entonces, yo debo resaltar el aspecto más importante, la importancia del trabajo colaborativo, ¿no?, que se ha logrado en base a esta alianza que hacen los pueblos indígenas con el Estado, ¿no? Entonces, donde se involucren más actores en la gestión territorial, respetando el enfoque intercultural y el rol de los ECAS como administradores, las reservas comunales, y esto ya lo venimos implementando con ejemplos, ¿no? En la Reserva Comunal Amaracay, por ejemplo, implementando la propuesta de red indígena amazónico, donde el ECA, Maracayri, ANECAP, AIDESEP, las organizaciones federativas, regionales, unidos con el CERNAN, con el programa Bosques, además de los aliados estratégicos de la sociedad civil, vienen implementando los acuerdos de conservación y vida plena, que son la implementación de los planes de vida articulados al plan maestro. Entonces, esta sinergia de instituciones públicas, privadas, lideradas por la cogestión, por los ECAS, junto con sus comunidades, vienen implementando acciones en el territorio, ¿no?, con el impulso de actividades económicas sostenibles, por ejemplo, como el tema de cacao nativo en la Reserva Comunal Llanecha, donde el año pasado ha sido ganador, ¿no?, por su calidad, ¿no?, que produce su reserva, su territorio. Por ejemplo, castaña en la Reserva Comunal Amaracay, Tuntanaín, el tema de Xiringa, ¿no?, el manejo de cochas, las piscigranjas, el turismo, que se dan, vienen implementando en los territorios de las reservas comunales, ¿no? Y esto contribuye al aporte, ¿no?, a la lucha contra la deforestación, brindando beneficios tangibles, ¿no?, a las comunidades indígenas por la conservación y protección de sus reservas comunales. Entonces, yo resalto eso porque actualmente es muy difícil, ¿no?, para organizaciones indígenas, para el mismo Estado, esta alianza de pueblos indígenas y el Estado trabajar de la mano. Entonces, la cogestión en las reservas comunales es un claro ejemplo, ¿no?, que sí se puede, siempre y cuando exista confianza, ¿no? Una implementación de política pública en cuanto a la conservación con enfoque intercultural y el reconocimiento de los roles y funciones de cada socio en la cogestión. Entonces, creo que el tema de la gobernanza y la implementación de los roles de los ejecutores es importante, pero a la vez es un reto desarrollar condiciones habilitantes de los ejecutores para que puedan ejercer esa función y fortalecer el tema del modelo de cogestión, ¿no?, para una gestión efectiva basada en el modelo de cogestión. Y los aliados de la cogestión tienen que respetar el rol de los ECAS, su propia gobernanza, su propia organización, y apoyar la cogestión y fortalecer, seguir manteniendo esa fortaleza para cumplir estos retos y mantener esta alianza de pueblos indígenas, Estado y la sociedad civil. Perfecto. Hasta ahí por el momento. Excelente, Fermín, muchas gracias. Consolidar la participación efectiva, ha mencionado la confianza, ha mencionado varias actividades económicas y sobre este punto volveremos en la siguiente ronda de preguntas. A Alonso Zapata de Sedapal.
El programa Sembrando Agua de Sedapal busca beneficiar a las comunidades en las partes altas de la cuenca y, por supuesto, a la ciudad de Lima, mediante intervenciones que aseguren servicios ecosistémicos de regulación y provisión hídrica. ¿Nos puede contar un poco sobre qué retos y oportunidades tiene Sedapal para implementar este programa? Bien. Buenos días con todos, gracias por la invitación. Yo quería aprovechar breve espacio, pero de todas maneras, para poner o decir lo siguiente. Creo que tenemos Sedapal recursos para ejecutar estos proyectos orientados a la recuperación y conservación y su sostenible recursos. Pero creo que también es cierto que tenemos una normatividad media frondosa y el hecho de ser frondosa y de querer cubrir todas las casuísticas tiene ciertos vacíos. Entonces me alegra mucho que el viceministro Quijandría ha dicho que estamos trabajando en hacer lineamiento más claro, menos corto, pero que no permitan interpretaciones que las áreas administrativas a veces toman con cierto recelo. Pero tenemos recursos, una normatividad, pero también nos faltaba capacidades. Creo que será uno de los temas que teníamos en Sedapal y por eso hicimos una nueva estrategia para ejecutar proyectos con la capacidad existente fuera de Sedapal, más bien, ¿no? Para la ejecución o para, por lo menos, la formulación de estos proyectos. Pero creo que a esto añades algo interesante, que es el desarrollo local. ¿Y cómo generamos esa dinámica? La norma ecosistémica no solamente limita el financiamiento de proyectos de infraestructura natural per se, sino también mirar la infraestructura básica, ¿no? Como por ejemplo el saneamiento, mirar los procesos productivos en las comunidades. Creo que eso es muy interesante, pero lamentablemente no ha tenido mucho desarrollo. Nosotros como Sedapal estamos en estos momentos trabajando un convenio donde va a participar COSUDE para ver el tema de saneamiento con una comunidad de Marca Pumacocha, que es muy importante para Sedapal, porque de allá viene un trasvase interesante de agua para Lima. El proyecto de infraestructura natural nos está apoyando, y dicho sea de paso, cuando yo hablaba de capacidades, también al interno de Sedapal nos ha ayudado a hacer algunas pasantías con los funcionarios de Sedapal para un poco sensibilizar y saber cómo son estos proyectos. También TNC en algún momento nos llevó a México para ver cómo estábamos avanzando los países de la región sobre este tema. Volviendo al tema de Marca Pumacocha, decía que tenemos este convenio entre COSUDE, este proyecto de infraestructura natural, Sedapal y la Municipalidad de Marca Pumacocha y la comunidad mismo de Marca Pumacocha. Es hacer un proyecto que tenga un componente estrictamente de infraestructura natural, que es la forestación y todo lo que hemos conversado aquí, pero también el tema de saneamiento, ¿no? Y evidentemente aquí nos ha costado un poco de trabajo en sustentar si es que este fondo podría también cubrir o financiar parte de esta componente de saneamiento. COSUDE se compromete a hacer la formulación, pero creo que Sedapal también va a hacer el expediente técnico y la ejecución de la obra. Es una experiencia, entiendo, muy interesante. Fíjense ustedes que la primera reunión que tuvimos fue en septiembre del año pasado, del año 2019, y todavía no lo hemos logrado. Fíjense el tiempo que demora en la maduración. Estamos más de un año para suscribir el convenio y comenzar a iniciar. Entonces, la pregunta era cómo generamos o cómo movemos ese desarrollo local. Creo que es muy interesante. Y además, creo que con estos tipos de proyectos podemos lograr jalar a otros ministerios, como por ejemplo el de Agricultura, con el cual ya hemos firmado un convenio para poder intervenir, que de pronto en la segunda pregunta o pudiera de repente lograr o meter este dato de Minagri. Pero creo que es interesante con estos proyectos generar cierto desarrollo local. Creo que decirles a las comunidades hay que cuidar el agua, ¿ya? Pero ellos tienen en verdad servicios de saneamiento bien precarios, básicamente agua entubada. Yo me reunía hace 15 días con 4 comunidades y en verdad lo que ellos querían simplemente era una manguera, que los ayudemos con una manguera para seguir sosteniendo su servicio de saneamiento. Pero esa manguera que era insignificante en términos de costos, desde el Estado es bien difícil poderlo sufragar. De manera que
creo que es la hora de mirar a la naturaleza, pero también mirar a quienes están ahí, es decir, las comunidades, para darle las condiciones. Y la idea creo que es retener lo máximo que podamos el agua en la parte media y alta, pero creo que también es un reto retener a las propias poblaciones en esa parte de la cuenca. Adelante. Ok, muchas gracias. Entonces, efectivamente, sí, la gestión pública es siempre retadora, casi minuto a minuto. Una cosa que yo aprendí estando en el sector público es que la perseverancia no nos puede dejar, ¿no? Hay que persistir y conforme pasa el tiempo, pues se van logrando las cosas. Vamos a pasar ahora a la segunda ronda de preguntas. Primero al viceministro Quijandría, y ya estamos entrando aquí entonces un poco más a reflexionar sobre cómo las soluciones basadas en la naturaleza o estas miradas más ecosistémicas, ver cómo la naturaleza nos puede ayudar a traer soluciones para nuestro día a día y para la solución y para la población en el mediano y largo plazo también. En el marco de la recuperación económica, le preguntamos al viceministro qué rol le asigna el Ministerio del Ambiente a estas medidas, intervenciones, políticas que tienen como base importante a la naturaleza y qué instrumentos económicos puede resaltar en este potencial que ustedes estén mirando, estén explorando, estén trabajando, estén potenciando. A ver, nosotros pensamos, como lo señalé anteriormente, que las soluciones basadas en la naturaleza son fundamentales en un escenario como el que estamos viviendo en este momento, ¿no? O sea, con la economía detenida o relativamente detenida, con la pérdida de empleos que han habido, nosotros lo que creemos es que hay una oportunidad de replantearse el modelo, ¿no? O sea, desde un modelo en el cual el vínculo con la naturaleza o el efecto de nuestra intervención sobre la naturaleza no había sido puesto de manera explícita, nosotros lo que entendemos es que el COVID da la oportunidad de acelerar transiciones que estaban en camino, transiciones vinculadas a los temas de diversidad biológica, de cambio climático, por ejemplo. O sea, toda la transición vinculada al tema de energías renovables, por ejemplo, que ya estaba en camino, o todo el impulso de la electromovilidad. ¿Cuál es la característica de estas reformas o de estos movimientos que ya estaban habiendo, estas tendencias, estas transiciones, digamos, o toda la presión, por ejemplo, que empieza a haber ahora desde el mercado para esta cosa que se llaman las cadenas productivas libres de deforestación? No se están moviendo a la velocidad necesaria, o no se estaban moviendo a la velocidad necesaria. Lo que necesitamos ahora es, a partir de estar en esta situación crítica que permite cuestionar ciertos tabúes, ¿no? O sea, no me muevas el modelo, no me desacomodes nada porque todo se cae. Una situación crítica como la que estamos viviendo nos permite salir de la caja y pensar de manera más amplia para poder tener soluciones más innovadoras frente a este tema. Y creo yo que la apuesta va por cómo hacemos para que este proceso de reactivación económica, este proceso de reinsertar, de reconstruir la economía, pase por enverdecerla, pase por convertirla en una economía más vinculada a la naturaleza. Nuevamente, una economía que utiliza más a la naturaleza como una aliada para generar soluciones. ¿Qué instrumentos hay? Bueno, algunos de ellos los introduje un poquito en la participación anterior, estaban vinculados a, bueno, cómo potenciamos el despliegue de la inversión pública en estos procesos asociados a la inversión en infraestructura natural, ¿no? O sea, impulsando fuerte, como esto que señalaba, o sea, que destacaba Rosa de mi intervención anterior, de la lógica del bien público, ¿no? O sea, esto es un bien público, o sea, las soluciones basadas en la naturaleza o las contribuciones en la naturaleza son un bien público y por tanto tienen que requerir esta entrada, este influjo de recursos públicos. Y buscar también, y esto es algo que rescataba Alonso en su participación, cómo hacerlo más sencillo. Yo recuerdo el año pasado
en una participación que me tocó hacer en un evento internacional sobre este tema de cadenas productivas libres de deforestación. Algo que me quedó muy marcado fue la participación de uno de estos señores representantes de una empresa internacional de producción de chocolates, que lo que dijo fue: ¿quieren involucrarnos a nosotros en estos procesos? Manténganlo simple. Y es más, si pueden, háganlo para tontos, ¿no? O sea, bueno, su término fue make it for dummies, ¿no? Lo dijo en inglés. O sea, hagan que esto sea lo más sencillo posible de entender, porque si es complejo, el sector privado no se va a involucrar, ¿no? O sea, porque ya es suficientemente complejo salir de la zona de entrar en la discusión de la solución basada en la naturaleza, para que además me la planteen de una forma complicada, ¿no? Entonces, creo yo, por ejemplo, que esto que ha sacado UICN recientemente del estándar de soluciones basadas en la naturaleza puede ayudar mucho a estandarizar esto y hacer que esto sea más sencillo de comprender, pero además al mismo tiempo permita esta especie de taxonomía de soluciones basadas en la naturaleza, y que nos permita decir, bueno, esto sí es, y esto se parece, pero no es tanto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Por el tiempo vamos a pasar, algunos de nuestros panelistas tienen que salir temprano, así que vamos a continuar. James, ¿de qué manera crees que las medidas AVE de adaptación basada en ecosistemas, o más ampliamente las soluciones basadas en naturaleza, pueden ofrecer el aspecto de generación de valor y empleo de cara a la recuperación económica? Gracias por la pregunta, Rosa. Antes de ello, creo que es importante, y aquí quiero compartir una iniciativa que estamos desarrollando aquí en Perú con MINAM y con otros actores. Hay que asegurar primero que exista la información disponible sobre los territorios y sobre las oportunidades de inversión en soluciones basadas en la naturaleza. Y para ello estamos desarrollando un análisis con data espacial, mediante la cual estamos mapeando dónde existen mejores oportunidades para la provisión de servicios ecosistémicos múltiples en el territorio. Llámese de biodiversidad, de carbono, de fertilidad de suelos, de apoyar en la gestión de riesgos de desastres. Y con ello, una vez mapeados estos servicios ecosistémicos, sobreponer las potencialidades económicas y sociales que tienen los territorios. Incluso podemos considerar la dinámica reciente de migración interna de retornantes desde la capital hacia las regiones, para también identificar oportunidades así donde se puedan impulsar soluciones basadas en la naturaleza en este contexto de recuperación por el COVID. Y a partir de ahí luego ver, bueno, hay oportunidades y puntos de entrada tanto para la conservación, para el manejo sostenible, como para la restauración. Y si pensamos en la conservación, el país ya tiene, y hemos escuchado de parte de Alonso y también de Gabriel, incluso de Fermín, experiencias por múltiples actores impulsando lo que conocemos como mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Y aquí hay una oportunidad para, con un objetivo de conservación, ampliar a otros actores, a otras regiones y a otros servicios ecosistémicos. Y vincular, como decía un poco Fermín, vincular este mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos a también los acuerdos de conservación, a los planes de desarrollo a nivel local, en el caso de las comunidades indígenas, los planes de vida, que a su vez deberían ser también relacionados con los planes maestros, los planes de desarrollo concertado. Y así se puede ir vinculando estos mecanismos de retribución con los acuerdos de conservación, que a su vez permiten impulsar actividades productivas económicas de prioridad para la población. Si pasamos a manejo, Gabriel habló de las cadenas productivas libres de deforestación. Y en este contexto COVID hay importantes flujos de financiamiento disponibles para impulsar la reactivación económica
y aquí hay una oportunidad para asegurar que estos flujos sean verdes y que permiten contribuir a un manejo sostenible de los ecosistemas y a su vez permitan generar ingresos económicos para la población. Pero para que eso funcione, y regreso a un comentario que hice en la primera ronda, también hay que asegurar que estos mecanismos financieros sean accesibles para las comunidades, para los productores, los pequeños productores a nivel país. Y eso implica también contar con los mecanismos de transferencia de riesgos, los mecanismos de reducción de riesgos para que este financiamiento pueda ser accesible. Y creo que es clave también pensar en ese manejo sostenible desde las comunidades, desde los productores. Hay que también asegurar que tengan acceso a información sobre los riesgos. Y aquí pongo énfasis en los riesgos climáticos que también influyen en la viabilidad de sus actividades productivas. Y si hablamos de restauración, aquí también hay una gran oportunidad en este contexto de recuperación de COVID. Hay áreas degradadas a lo largo del país, costa, sierra, selva, y es una oportunidad para impulsar el empleo, programas de empleo temporal, mediante la cual se puedan también desarrollar actividades de restauración de cuencas, que a su vez contribuyen a reducir el riesgo de desastres y recordamos que estamos frente también a una temporada de lluvias y no hay mejor momento que ahora que impulsar esta restauración de las cuencas, tanto en la selva como en la sierra y costa. Y finalmente, para cerrar, esto implica también un trabajo colaborativo entre los diferentes actores, pero este trabajo colaborativo requiere de varias condiciones habilitantes. Y aquí pongo énfasis en sobre todo la seguridad jurídica sobre los derechos a los recursos, al recurso tierra, a los servicios ecosistémicos. Tener eso bien claro para que luego pueda haber una participación de múltiples actores con las reglas claras. Gracias. Muchas gracias. Este elemento que está puesto sobre la mesa de cómo las soluciones basadas en la naturaleza solucionan un problema, pero a la vez ayudan a solucionar otros, es uno de los elementos importantes, y también esta mirada de mediano, de corto, mediano y largo plazo. Has hablado del empleo temporal, ¿no? Pero también has hablado de la sostenibilidad económica de estas intervenciones. Vamos nuevamente con Fermín Chimatani a la segunda pregunta. Desde la experiencia de ANECAP, ¿qué aspectos han sido fortalecidos en los últimos años en términos de las capacidades de las comunidades para acceder a diferentes mecanismos financieros? Sabemos que la ANECAP y en Amaracaeri y en Tuntanaín han sido muy activos en poder acceder a fondos que no eran los típicos, ¿no? Y para eso han tenido una nueva mirada, unas capacitaciones. ¿Qué perspectiva puede traer esto a la recuperación económica desde su punto de vista, Fermín? Sí, creo que es importante mencionar el tema de fortalecer el modelo de cogestión, el tema de gobernanza de esta alianza de pueblos indígenas con el Estado, porque hemos apostado por el diálogo, de comenzar a dialogar de cómo se construye este modelo de cogestión de acuerdo a la diversidad de visiones, de perspectivas, tanto de pueblos indígenas y Estado, ¿no? De poder cumplir con los objetivos, ¿no? De conservación y desarrollo de las reservas comunales. Y en base a eso se ha hecho diversos procesos de discusiones, ¿no? Donde como resultado hemos tenido el tema de una guía que oriente la gestión de reservas comunales, como el documento 35, ¿no?
Es importante ver, yo voy a recoger los créditos de un líder de Awajún One Piece en uno de los procesos que se conversó, y la visión era que nosotros queremos que haya un ECA fuerte y un CERNAN fuerte. Entonces, en base a eso, ¿no? Basados en los principios de confianza. Entonces, y eso ha costado construir confianza, porque en este contexto que históricamente los pueblos indígenas han vivido en la exclusión, ¿no? El tener confianza con el Estado, el tener el mismo lenguaje, ¿no? El mismo mensaje, creo que es importante ir, ¿no? Esta construcción, ¿no? La definición de los roles, ¿ya? Y eso ha permitido, a pasar a desarrollar mecanismos, ¿no? Para obtener los recursos para la administración, para consolidar una cogestión efectiva en igualdad de condiciones, ¿no? Entre CERNAN y los ECAs. Y también es importante reconocer el papel del CERNAN, por esa voluntad que ha tenido, ¿no? Para llegar a esto donde estamos, y los aliados estratégicos como Voz Plus, el PNUD, Conservación Internacional, ¿no? O este último, por ejemplo, con PNUD, que es un proyecto del CERNAN. PNUD ha brindado a los ejecutores de contrato de administración de las reservas comunales, ¿no? Acuerdos Se congeló el señor Fermín Chimatani. Vamos a continuar entonces esperando a que se pueda reconectar con Alonso Zapata. Desde la experiencia de CEDAPAL, usted ya nos ha mencionado un poco los temas de la dinámica del desarrollo local, y quisiéramos un poco ver cómo esto está relacionado a la recuperación económica, y también hubo un punto que se quedó pendiente de la pregunta anterior, pero nos interesa mucho el tema del rol en la recuperación económica. Gracias, Rosa. ¿Me permites probablemente con esta pregunta extender la primera? Yo diría lo siguiente. Creo que desde luego, va a mover la economía local, eso sin duda. Y yo diría a partir de lo siguiente. Si nosotros rehabilitamos esta infraestructura hidráulica ancestral, llamemos amunas, llamemos canales de mamanteo, las zanjas de infiltración, los mismos andenes, esto lo que va a generar es más agua. Y si tú generas más agua, generas agua para la agricultura de estas comunidades, que se mejore esa agricultura, y ahí entonces hay un nuevo concepto también de la seguridad alimentaria, o sea, productos para la gran ciudad. Generas también, o mejoras en este caso los pastos, eso tienes ganado y también tienes subproductos como la leche y la leche y la carne. Inclusive ahí puedes tú promover que los otros sectores ingresen a promover planes de negocio como lo tiene Minagri, como lo tiene el MIDIS, u otros programas que pueden, creo, movilizar también la economía local. Y eso sería, yo diría, lo más inmediato que podamos hacer a través de esta infraestructura hidráulica, porque ya está, las comunidades ya saben trabajar, es básicamente llegar y comenzar a mover la economía. Pero además, si miramos un proyecto de inversión que viene desde la formulación, en algún momento conversábamos, sería muy interesante que sean los propios hijos de los comuneros que han accedido a determinadas carreras orientadas a las ciencias naturales, que pudieran apoyarnos en ese proceso de formulación. En la misma etapa de ejecución, es decir, ya la elaboración de expediente técnico y en obra, también podrían entrar ellos.
En la operación y mantenimiento creo que es crucial, y en lo que nosotros llamamos el monitoreo, la evaluación a través de este monitoreo hidrológico. Desde luego hay que generar capacidades en estas comunidades, pero nos pueden ayudar a medir cuál es el impacto que generan estos proyectos sobre el recurso hídrico. Creo que eso es muy interesante, que ellos nos puedan generar esas capacidades. Yo había estado mirando en estos días cuánto realmente o aproximadamente cuánto podríamos movilizar en términos de mano de obra con un proyecto de estos. Y en verdad, cuando miramos la estructura de costos, estamos mucho más allá del 50%. En el término del costo, es para mano de obra no calificada. Y eso es muy interesante. Fíjense ustedes, los proyectos andan alrededor, los que tenemos en CEDAPAL se mueven entre 3 hasta 10 millones. Saquemos más o menos nuestra cuenta en términos de soles, y es un valor muy interesante que iría solamente en la etapa de ejecución. Imaginemos también que esto sería muy interesante en la etapa de operación y mantenimiento, porque estos proyectos siguen financiando esas etapas. El otro momento en que creo que podríamos con estos proyectos movilizar es no solamente por el lado de la inversión pública como modalidad de ejecución, sino también tenemos la otra modalidad, que es contratos directos con las comunidades. Para eso hemos reservado nosotros básicamente acciones de mantenimiento, como por ejemplo, y hemos hecho una suerte de inventario de qué otras entidades han hecho proyectos ahí para nosotros continuar con la operación y mantenimiento. Uno de los que hemos logrado mapear es Agrorural. Agrorural ha hecho viveros, ha hecho forestaciones, pero bueno, como el proyecto siempre tenía la idea de hacer la ejecución y ya dejarlo en manos de la comunidad, pero por algunas razones no ha habido continuidad, queremos ingresar rápidamente en ellos. Por eso estamos ahorita diseñando cómo vamos a hacer estos contratos con las comunidades a través de un plan de operación y mantenimiento, y comenzar a firmar esos contratos directos con las comunidades para financiar estas actividades. Creo que con estos proyectos o con estas soluciones basadas en la naturaleza podemos darle mucha agilidad y mover la economía local, sobre todo en este tema que nos agudiza, como bien había dicho el viceministro de Ambiente. Obviamente que estamos en una situación delicada, pero creo que podemos llegar de manera muy rápida y sobre todo generar trabajo y en algo que sobre todo los amigos de la comunidad saben probablemente mucho mejor que nosotros. Adelante. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar a las preguntas. Seguimos un poco atrasados, pero ya vamos a poder continuar. Primero vamos a empezar con el perdón de Gabriel. Vamos a empezar con James, que tiene que partir dentro de poco. El señor Fermín Chimatani se disculpa, ha tenido problemas técnicos y se le cayó la conexión. Está tratando de entrar nuevamente, pero vamos a ver si lo puede lograr. James, una pregunta del público. A partir de la experiencia del PNUD en proyectos con enfoque de adaptación basada en ecosistemas, ¿qué instrumentos consideraría relevantes tomar en cuenta para alcanzar un manejo adaptativo de estos proyectos a largo plazo en un contexto de cambio climático? Gracias, Rosa. Quiero resaltar tres instrumentos o lo que considero como estrategias para lograr esa gestión adaptativa. El primero es nuevamente contar con estructuras de gobernanza multiactor. Y aquí quiero comentar brevemente que en este contexto COVID hemos visto en diferentes ámbitos del país un liderazgo de parte de los gobiernos locales y de las organizaciones sociales para juntarse y crear plataformas multiactor en este contexto COVID, que luego permite rápidamente gestionar información, tomar decisiones colectivas, aprender y también compartir experiencias a multinivel, porque en estas plataformas multiactor en estos territorios, sobre todo en la Amazonía, lo que hemos visto también es la participación de los actores a nivel nacional, que luego, digamos, llevan estas experiencias y estas buenas prácticas a otras partes del país. El segundo es la importancia del monitoreo y evaluación. Creo que todas estas iniciativas requieren de un sistema robusto de monitoreo, y partiendo de los sistemas de monitoreo que tiene el mismo estado,
que incluso cada vez son más integrados entre los sectores y también permiten la participación y la alimentación de parte de otros actores de la sociedad. Entonces, creo que eso es clave para poder contar con un historial sobre cómo se va evolucionando estas experiencias. Y el tercer instrumento es la gestión de conocimiento. A partir de ese monitoreo, a partir de estos espacios de conversa multiactor, contar también con una gestión de conocimiento que permite brindar de manera empaquetada lecciones aprendidas y recomendaciones hacia la política pública. Eso es. Gracias, Rosa. Muchas gracias, James. Al viceministro Quijandría le preguntan, ¿cuáles son las tipologías de proyecto que podrían movilizar mayores inversiones privadas en soluciones basadas en la naturaleza en el Perú? ¿Cuáles son las principales barreras que impiden el financiamiento privado de estas soluciones? A ver, yo diría que las soluciones basadas en la naturaleza más aparentes para la entrada de la inversión privada, yo diría que son las que están vinculadas al servicio ecosistémico de agua, ¿no? O sea, el tema de aseguramiento de cantidad y calidad de agua a través de inversiones como recuperación de bofedales o recuperación de andenes podrían ser, creo yo, las más factibles, o el tema, por ejemplo, de zanjas de infiltración podrían ser las más factibles de concretarse en el corto plazo y utilizando, por ejemplo, estos mecanismos de obras por impuestos también, ¿no? O sea, de hecho, parte de estas actividades ya se realizan, ¿no? O sea, se realizan como parte, en algunos casos, de los programas de responsabilidad social empresarial, ¿no? Responsabilidad social corporativa, pero creo que hay que llevarlos al siguiente estadio, ¿no? Dar la siguiente vuelta de tuerca o la siguiente iteración y llevarlas a esta, o sea, incluirlas incluirlas dentro de una lógica de solución basada en la naturaleza, ¿no? O sea, que lo que busque sea resolver un problema de desarrollo, que puede ser, por ejemplo, en el caso de recuperación de una andenería, recuperar la capacidad productiva de una zona específica, de una comunidad aledaña, por ejemplo, a un sector, a un proyecto minero, pero haciéndolo de manera distinta, pues, a lo que uno pensaría que hay que llevar adelante, pues, tal vez en la teoría agronómica tradicional. Entonces, creo que por ahí, o sea, estos temas que siento que están más estandarizados y que tienen la capacidad de mostrar resultados de manera más temprana, son aquellos que podrían ser más factibles o ser más promisorios en términos de la atracción de inversión privada. Y por ahí viene el tema de los cuellos de botella. O sea, creo que el tema de poder mostrar resultados en periodos no tan largos de tiempo es el limitante principal para el despliegue del esfuerzo del sector privado, ¿no? O sea, el sector privado no se va a sentar a esperar, creo yo, un resultado en 50 años de una intervención, de una solución basada en la naturaleza, ¿no? O sea, creo que ellos van a estar buscando más bien estas soluciones que tengan un periodo de maduración o de entrega de resultados, de delivery mucho más corto, y que pueda mostrar cambios en la tendencia, en la resolución tanto del problema natural como del problema social o problema de desarrollo que está asociado. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. A Alonso Zapata le preguntan, ¿hay alguna iniciativa para invitar al sector privado, así como hay obras por impuestos e investigación por impuestos que participe para tener soluciones basadas en la naturaleza? Nosotros estuvimos trabajando antes de la pandemia para el caso de Huamantanga con Nestlé, que quería intervenir en este proyecto, ¿no? Bueno, y ahí desde luego comenzamos a reflexionar cómo sería la intervención. ¿Intervienes en una de las fases del proyecto o intervienes ejecutando los componentes del proyecto? Pero ahí nuevamente lo que
tienes, comienzas a chocar y a reflexionar cómo es que logras entrar ese dinero privado hacia nosotros que somos públicos. Más bien ahí faltan ciertos arreglos institucionales, creo, todavía. Y igual en obras por impuestos está la posibilidad, hemos conversado con los amigos de economía y nos dicen que sí eso es posible. Pero al margen de eso, yo creo que lo que tenemos que generar es confianza en el privado. Y creo que la mejor manera de generar confianza en el privado es que nosotros como CEAPAL ya lleguemos a las comunidades, ¿no? Creo que en la medida en que podamos llegar a las comunidades, ejecutar los proyectos, por lo menos unos cuantos, creo que vamos a generar esa confianza y lo podemos invitar al privado. Porque en estos momentos, como CEAPAL, para ejecutar los proyectos de infraestructura natural, la restricción no es de carácter más bien económico, seguramente lo va a ser luego cuando comencemos a instalar o ejecutar proyectos. Por ahora, nuestra limitación más es de capacidades, de mejor relacionamiento con las comunidades, de mejor difusión de estos proyectos con ellos. Hemos generado una bastante corriente de opinión en la ciudad, nos falta igualmente llegar hacia ellos, creo con las demás entidades, a generar confianza. Creo que eso es lo más importante, generar confianza entre las comunidades que estamos en la parte baja y los que estamos en la media y en la alta, porque creo que es natural que los que están en la parte media y alta se pregunten por qué ahora, después de tantos años que nunca vinieron los de la parte baja, ahora lo están haciendo, algo debe haber pasado. Bueno, somos así. Y yo creo que eso necesita una explicación y necesita sobre todo una gran movilidad de todos los que estamos abajo y tanto las entidades públicas y privadas para señalar que en estos proyectos todos ganamos. Ganamos lo de la parte media y alta porque va a haber agua y lo que pueda sobrar, por llamarlo de alguna manera, de esa agua que ellos ya no puedan usar, va a llegar a los ríos y posteriormente a la gran ciudad. Creo que es una buena oportunidad de mostrar resultados para poder jalar a todos los demás actores. Además, en el caso de CEAPAL tenemos dos plataformas, la plataforma de buena gobernanza, que es donde estamos todos los actores para movilizar estos proyectos, una para el lado del Pacífico, que está en el Consejo de Recursos Hídricos, que es el Grupo Técnico de Infraestructura Natural, así se llama, y Conservación del Agua, y para el Mantaro igual tenemos otra plataforma, porque ahí viene agua de la cuenca del Alto Mantaro. Ahí el gobierno regional está muy activo, impulsando esta plataforma, de tal manera que sí hay, le estamos dando espacio a los diferentes actores, tanto públicos y privados, pero, repito, hay que generar conocimiento, capacidades, y luego creo que podemos arrastrar a los demás actores. Adelante. Muchas gracias. Hay que incentivar, ¿no? Con evidencia también. Ha regresado el señor Fermín Chimatani, le agradecemos mucho. Le vamos a hacer la pregunta que le ha hecho el público, que es la siguiente. ¿Cómo podríamos fortalecer y promover que se desarrollen proyectos de conservación con enfoque intercultural? ¿Cree que las comunidades indígenas y las autoridades manejan la misma definición? Le agradecemos una respuesta corta y ya estamos cerrando el evento. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta, y creo que es importante el apoyar, a sumarse de lo que ya vienen haciendo el tema de la cogestión, ¿no? Y creo que es importante sumarse a las iniciativas sobre un trabajo que ha tenido bastante trabajo en construir, ¿no? Y no solamente en la parte de recursos, sino también el tema de soporte técnico que puedan brindar los aliados a estos ECAs para que puedan ejercer, ¿no? Y consolidar el modelo del rol de los ECAs, ¿no? Para que esto, con estas condiciones habilitantes, puedan desarrollar acciones en el territorio, ¿no? Y también puedan tener estas capacidades de impulsar, ¿no? Este mecanismo de sostenibilidad financiera, ¿no?
por ejemplo, con Cernam tenemos un acuerdo en cuanto en cuanto a la iniciativa de Patrimonio Perú, ¿no? Que no ha sido considerada al inicio, pero sí tenemos un acuerdo de impulsar, digamos, el tema de sostenibilidad financiera de acuerdo a las particularidades que tienen las reservas comunales en un marco de régimen especial que regula la administración de reservas comunales, ¿no? Entonces, eso es importante y resaltar de que también el tema del impulso del tema de red indígena amazónico, que es una estrategia que tiene un componente fuerte de economía indígena, que es parte de la implementación de los planes de vida, impulsando acciones concretas como el tema de las actividades económicas sostenibles, ¿no? Como ya se mencionó. Y es importante también resaltar que el tema del trabajo con el Programa Nacional de Conservación de Bosques, que venimos haciendo todo este esfuerzo, y que esto aporta las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Con medidas de mitigación que hacen las comunidades a través de las transferencias directas condicionadas. Excelente, muchas gracias, Fermín. Y vamos a cerrar este panel con una pregunta para Cecil Girardin. ¿Existen mecanismos diseñados para que los medianos inversionistas tengan acceso a reconocimiento y apoyo, y donde se pueda acceder a una guía que sirva de modelo para el desarrollo apropiado al tamaño de inversionistas medianos, de tal forma que puedan continuar invirtiendo? Gracias, Rosa. No conozco a un específico, pero sugiero de leer el informe del Banco Mundial sobre financiación privada, que se publicado este septiembre de este año. También hay muchos informes en el Foro Económico Mundial y tienen muchas presentaciones en el sitio web weforum.org. En este programa que se llama Great Reset. Y luego sugiero de preguntar a esta increíble red organizada por NBS Perú si puedes acceder a apoyo para el desarrollo apropiado al tamaño de inversionistas medianos. Puedo poner los sitios web en el chat si quieres ahora y mandarle a muchas gracias. Gracias. Perfecto. Muchas gracias también, Cecil. Bueno, con esto entonces le damos el agradecimiento a nuestros panelistas. Muchas gracias por estar presentes. Les pedimos por favor apagar su cámara. Entendemos también que algunos tienen que retirarse. Y vamos a pasar directamente al cierre del evento. Primero, por supuesto, quisiéramos agradecerle a todos ustedes por haber estado aquí, a todos los panelistas, sus instituciones que han hecho posible este evento, a la Universidad de Oxford, a la iniciativa Soluciones Basadas en la Naturaleza, al Instituto de Estudios Peruanos. En este punto, entonces, quisiera hacer solamente una mención, una reflexión sobre todo lo que hemos podido aprender y conocer en estas 2 mañanas. Y tengo 4 puntos, ¿no? El primero está relacionado a cómo las soluciones basadas en la naturaleza se nos plantean como parte de la discusión que tenemos hoy día como humanidad de cómo cambiar nuestro paradigma de desarrollo. Cómo estamos en un momento político muy importante y este concepto está tomando tracción a nivel global, ¿no? Está siendo aceptado, están habiendo también apoyos para su desarrollo. Y sobre todo, esto nos invita a ir pensando en cómo generar información, cómo generar evidencia que logre también informar
a los tomadores de decisión. Y esto me lleva al segundo punto, que es cómo en nuestro país, hemos recorrido nuestro país, nuestro querido país en estos 2 días, hemos visto cómo sus ecosistemas tienen un potencial muy grande de ayudar a la población, de traer soluciones. La naturaleza no es algo distinto a nosotros. Vivimos en la naturaleza y gracias a ella, ¿no? Tenemos, como digo, un potencial muy grande, hay una trayectoria que ya están ocurriendo, que está ocurriendo en nuestro país, de muchas intervenciones en diversos lugares, a diversos niveles, a diversas escalas, y eso es mucho de lo que hemos recogido aquí. En la iniciativa Soluciones Basadas en la Naturaleza en el Perú estamos trabajando en casos de estudio y muchos de ellos son partes de los que se han presentado aquí. Hemos entrevistado a estas personas, recopilado información a estos proyectos, iniciativas, y prontamente estaremos publicando estos casos de estudio. Un tercer punto que me lleva también a esta última reflexión sobre los aprendizajes que se obtienen a partir de todas estas iniciativas y todas estas intervenciones que hemos visto a lo largo de estos 2 días, es el espacio y la utilidad de tener comunidades de prácticas. Hay muchos temas, por ejemplo, en el Perú, para los que estuvieron ayer y para también los que conocen el concepto de siembra y cosecha de agua, los temas de regulación hídrica que se trabajan mucho en los Andes del Perú. Cuando hemos estado buscando información, hemos encontrado vastas intervenciones. Hay que sistematizar esta información. Eso es algo que mencionó James en una de sus intervenciones. Hay que saber qué cosa es lo que está pasando, qué cosa es lo que que aprendemos en la práctica, ¿no? Los temas de cómo trabajar entre distintos actores, se ha hablado mucho aquí, ha sido mencionado por 2 de nuestros panelistas últimos, el tema de la confianza, cómo conocer cómo trabaja el otro bajo otras perspectivas, pero al final se buscan muchas veces los mismos objetivos. Las finanzas, el rol de la inversión, cómo trabajar los temas de riesgos, se aprende de unas intervenciones que pueden informar a otras, no hay que estar inventando la rueda permanentemente. Y finalmente el último punto es el de la recuperación económica y cómo tenemos como especie probablemente un deber, ¿no? Un deber moral con todas las generaciones que vienen. Y es que tenemos que hacer las cosas mejor. Nuestra vuelta a la normalidad no puede ser la misma. Tenemos que incorporar todas estas este nuevo conocimiento. La ciencia nos habla, la naturaleza nos habla, y nosotros mismos tenemos que aprender de nuestras propias acciones y ver cómo es que nuestras acciones, nuestra forma de dirigir nuestro desarrollo o conducir nuestro desarrollo puede llevarnos a una mejor forma de hacer las cosas, de modo que no se agoten los recursos. Estaba estudiando algunos elementos de la nueva economía ambiental y se mencionaba una cosa muy interesante, que es que en los años 70, 80 se discutía mucho cómo los recursos, esta dicotomía entre no dicotomía, pero esta diferencia entre los recursos naturales no renovables y los recursos naturales renovables. Entonces, en ese momento ya se preveía que los recursos no renovables, los minerales, el petróleo, etcétera, se iban a agotar, mientras que los renovables iban a permanecer allí con el tiempo y van a permanecer y renovarse. Pero lo que se está observando hoy, estando en el año 2020, es que lo que está ocurriendo, lo que nos dice la evidencia, es que se están agotando los recursos renovables, porque los ecosistemas ya no pueden autorrenovarse, porque los estamos ahorcando, ¿no? Entonces esta vuelta a la normalidad no puede ser la misma. Entonces con esa reflexión los dejamos. Y dejaremos también, o les enviaremos ya posteriormente, mucha de la información que hemos recogido aquí, el link a nuestra página web, en donde podrán encontrar mucha de la información valiosa que hemos podido conocer en estos 2 días.
Agradecemos nuevamente entonces a todos y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.